Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenido a nuestra reunión virtual esta mañana para seguir nuestro estudio del libro de Jueces. Seguimos con esta serie, ya vamos en el capítulo 6 y esta mañana vamos a continuar con el versículo 11 hasta el 24 si tienes tu Biblia para irlo buscando. Y esta semana estas últimas varias semanas he estado batallando un poco con la bomba de agua. Y para poder purgar la bomba y hacer lo que tenía que hacer, estaba buscando una herramienta en particular. Y pues típico que abres la caja de herramientas y la que necesitaba, que era una llave Allen para poder zafar un tornillo, pues no estaba, ¿no? Y yo soy el que tiene que hacer el trabajo, pero para poderlo hacer necesitaba una herramienta en particular. Y cuando pues no la pude encontrar, pues bueno, o sea, necesito hacer este trabajo. Y no sé si alguien la movió, no sé si no la encontraba, pero necesitaba terminar este trabajo. Entonces, pues acabas yendo normalmente a la ferretería y pues compras lo que necesitas para poderla hacer, ¿no? Y en este caso, pues era purgar la bomba. Y me hizo pensar un poquito en cómo trabaja Dios y cómo Dios necesita cumplir su plan y para hacer esto requiere de hacer tareas específicas, ¿no? Y para cada una de estas tareas ocupa una herramienta en particular. Entonces, si Dios abre su caja y no encuentra la herramienta adecuada, ¿no? En el caso de Dios a la persona idónea, pues Él la va a preparar. Porque Dios no necesita ir a una tienda, ¿verdad? No va a comprar una herramienta, pero más bien Él las forma exactamente a la medida de lo que Él ocupa. Y es así como la mano de Dios como que nos va moldeando como herramientas para el día que Él nos ocupa, para que el día que Él nos llame a hacer lo que tenemos que hacer, pues estemos listos. Y también es necesario que entendamos que como herramientas, por más que Dios nos vaya preparando y nos vaya alistando, pues debemos estar disponibles y dispuestos para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver la interacción entre Dios y una de sus herramientas escogidas para una labor específica. Una herramienta que llevaba ya varios años preparando para este momento en particular. Y quiero que nos proyectemos para entender que ese mismo proceso ¿no? que Dios hace con cada uno, o sea, con este personaje es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, cuando entendamos el llamado de Dios, pues nosotros qué vamos a hacer. Entonces, acompáñame a Jueces capítulo 6 versículo 11. Y dice así, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panes y levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes y levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová,
que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos reunirnos nuevamente, Señor. Te damos gracias por estos medios virtuales en donde, pues, si por alguna razón no podemos estar presentes, Señor, podemos no atrasarnos en la secuencia de tu palabra, Señor. Esta mañana te pido por favor que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos enseñe, nos muestre algo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te pido que tengamos un corazón dispuesto, un corazón sensible a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, que seamos obedientes a lo que tú nos enseñes esta mañana, Señor. Te agradecemos la posibilidad que tenemos de vivir en un lugar en donde podemos estudiar tu palabra abiertamente, Señor. Te pido que se mantenga así y sobre todo que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en un poquito el contexto de lo que hemos estado viendo, veíamos la semana pasada que no estaban viviendo bien. No estaban viviendo bien porque vivían en cuevas, porque estaban oprimidos, ¿verdad?, por el enemigo. Todo lo que sembraban se lo acababan llevando los madianitas y pues no estaban bien, ¿no? Entonces, después de 7 años, claman a Dios. Y Dios en primera instancia les responde un poquito haciéndolos responsables por haber quebrantado el pacto que tenían con él nuevamente, ¿verdad?, como nación. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios sigue queriendo es que acudamos a Él, ¿no? Que la gente lo buscara a Él. Y Dios quería que ellos entendieran que la cosa más importante y fundamental como nación, como pueblo escogido de Dios, es que ellos deberían entender que ellos necesitaban la total y absoluta dependencia en Dios. Y es algo que nosotros también debemos de entender, ¿verdad? Pero ya teniendo un poquito esto claro, ahora sí vamos a entrar en el plan que Dios tenía para librarlos esta vez, para volverlos a librar. Y ahora a quién iba a utilizar. Y como Dios suele hacerlo, pues busca una persona, ¿no? Un hombre que esté dispuesto, listo para ser usado y hacer maravillas por medio de él, para los propósitos de él y en medio de su nación. Entonces, en esta pequeña sección vamos a responder 3 preguntas. Primero que nada, ¿qué vio Dios en Gedeón? O sea, ¿qué nos menciona Dios que vio en Gedeón para escogerlo? Y después vamos a ver qué veía o qué entendía Gedeón en todo lo que estaba pasando, en esta situación en la que estaba viviendo. Y cómo Dios cambia la perspectiva de Gedeón. Cómo Dios le ayuda a cambiar su corazón a lo que estaba sucediendo. Y pues vamos a ver qué aprendemos de esto. Entonces, en primer lugar, vemos, o sea, ¿qué vio Dios en Gedeón? ¿No? Del versículo 11 al 14 encontramos aquí unos adjetivos y algunas cosas que se mencionan de Gedeón que nos deben de llamar la atención. Este Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vemos que era un hombre que estaba pues trabajando para su familia, trabajando para poder obtener trigo, lo estaba haciendo a escondidas, porque como veíamos la semana pasada, subían los madianitas y arrasaban con todo, ¿no? Entonces en vez de estar limpiando el trigo en un lugar abierto, pues lo hace en un lagar en donde pisaban las uvas, ¿verdad?, para hacer vino. Entonces está haciendo lo correcto. Y viene a él el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No? Qué padres adjetivos usa Dios para él. Y después más adelante también menciona su fuerza. Y cuando vemos lo que Dios le está diciendo, pues no es como que Dios le está haciendo la barba o Dios está necesitado de Gedeón, pero vemos un pequeño reconocimiento, ¿no?, de que Dios está notando algo que estaba haciendo bien. Y para hacer las cosas, pues Dios podía haber matado a los madianitas sin ayuda de nadie, sin pensarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Pero parece ser que siempre como que Dios quiere involucrar a las personas en sus planes. Yo en lo personal creo que es para que nos demos cuenta de su grandeza, veamos qué tanto más grande es Él que nosotros
y en realidad qué tanto necesitamos de Él. Y es interesante cómo la Biblia muchas veces cuando nos menciona, cuando nos narra cómo Dios o el ángel de Jehová o alguno de sus ángeles se acerca con alguien para llamarlo, para hacer algo con ellos, es interesante qué cosas dicen, ¿no? Entonces vamos rápidamente, por ejemplo, a Éxodo 3 y vamos a leer un pedacito aquí. Dice que estaba Moisés apacentando las ovejas de Jetro, en Éxodo capítulo 3, y llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. Dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Entonces está platicando toda esta situación, cómo se encuentra con el ángel de Jehová. Y dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y ahí viene la instrucción, dice, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí viene la instrucción. Esta es la situación, este soy yo, este eres tú, te voy a dar cuál es el problema, y eso es lo que vas a hacer tú. Entonces Moisés respondió y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Entonces, no sé, me encanta leer este pasaje y este versículo en particular, el último, porque le está mandando a hacer algo literalmente imposible a Moisés. O sea, después de 40 años le dice, regresa a Egipto y saca a la nación de Israel. Y esto te servirá por señal, que cuando no hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea, vaya señal, ¿no? Yo pensaría algo como un poquito más alentador para poder creer. Pero todo lo que le está diciendo Dios tenía la implicación de que tenía que creer que era Dios, tenía que creer lo que le estaba diciendo y tenía que obedecer lo que él le estaba diciendo. Entonces, un ingrediente interesante en la petición del ángel de Jehová a un siervo, ¿no? Un poquito más adelante en Josué vemos algo similar en el capítulo 1, versículo 5, cuando se muere Moisés y ahora le está diciendo a Josué las instrucciones. Y un poquito más resumido, ¿no? Porque dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, le está diciendo que él estará con Josué, ¿no? Le dice, yo estaré contigo. Y le dice que él iba a repartir la tierra. Ahí está el plan. Y otra vez, Josué pues tiene que creerle, ¿verdad? A lo mejor para él fue un poco más fácil porque ya tenía la experiencia de haber vivido todo lo que vivió con Moisés. Pero sin embargo, lo que le estaba pidiendo estaba muy difícil. Entonces implica creer que Dios era el que estaba hablando y implicaba creer que Dios le iba a ayudar porque él tenía que hacer lo que le había mandado Dios. Y por último, otro ejemplo para ver también en el Nuevo Testamento, lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 28. Cuando el ángel se le aparece a María y le dice, o sea, le comparte los planes de Dios. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y pues obviamente ella
se saca de onda, ¿verdad? Dice, ¿qué es esta salutación? ¿Qué está pasando, no? Eh, y le dice el ángel de Jehová, el ángel, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Y el ángel se fue de su presencia. Pero otra vez, estamos viendo que el ángel que manda a Dios le dice cuál es su plan, le dice qué va a pasar, y ella como que dice, bueno, o sea, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Porque para ella en su lógica, ¿cómo iba a tener un hijo si no había conocido varón? Entonces implica otra vez creer y hacer. Y ella muestra su disposición diciendo, pues he aquí tu sierva, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Y la clave de todos estos casos es que Dios estaba con ellos. A todos ellos siempre les dijo que Dios iba a estar con ellos. Porque para empezar, para poder empezar lo que iba a suceder, ellos debían creer que era Dios el que lo estaba llamando y que era Dios el que les estaba encargando esto y que era Dios mismo el que les estaba diciendo. Como vemos, ¿no? Moisés dudó un poquito, pero de todas maneras lo hizo. Josué no dudó y de todas maneras lo hizo. María no entendió, pero de todas maneras lo hizo, estuvo dispuesta. Todos creyeron a Dios y todos obedecieron a Dios. Y siento que a veces nosotros, en la actualidad, no entendemos eh, como la implicación que tiene esto. No entendemos que Dios sigue utilizando personas para llevar a cabo su plan. Vamos a leer rápidamente en Efesios 3, que está hablando eh, Pablo del ministerio hacia los gentiles, de las funciones de la iglesia. Está diciendo que antes esto era como un misterio porque no había sido revelado, ¿no? Y está hablando de que Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles. Y es algo que antes no había sido revelado. Dice el versículo 6. ¿Cuál es este misterio? Bueno, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿no? Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y agrega otra cosa, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo está explicando un poquito este misterio de que también los gentiles no iban a alcanzar, iban a poder ser parte del cuerpo de Cristo, iban a ser coherederos y copartícipes de las promesas. Y también duda, ¿no? Antes, pues que él era perseguidor y dice que como, no, a mí, al más pequeño de todos los santos, a un apóstol que fue como abortivo en el sentido que fue el último al que se le aparece Cristo, ¿no? Pero dice, ¿para qué? Bueno, ¿cuál era el propósito de lo que Dios le había mandado hacer? Bueno, pues para anunciar el Evangelio a los gentiles y para aclarar cuál era la dispensación de este misterio, es decir, la participación o la comunicación, la interacción de los gentiles con el plan de Dios. Y luego también dice, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, vemos que una de las principales funciones de la iglesia es ese discipulado, ¿verdad? Nosotros debemos evangelizar también para que otras personas crean en Jesucristo, puedan convertirse en discípulos de Jesucristo y participar y pelear en esta guerra espiritual.
Pero este mandamiento que recibió Pablo, este mandamiento que nos ha dejado el Señor Jesucristo, pues también implica creer y hacerlo. Porque ¿cómo van a conocer otras personas si nosotros no creemos que esto es algo que Dios nos ha enviado? ¿Cómo vamos a hacerlo si no creemos que Dios es el que nos lo está encargando? Y si lo creemos, pues entonces debemos de obedecer, debemos de hacerlo. Y ese es un poco el paralelo con lo que estaba pasando en la cabeza de Gedeón. Cómo estaba él entendiendo este encargo que le está de repente haciendo el ángel, ¿verdad? Hasta que no le cae el 20, no vamos a ver cómo obedece. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene Gedeón? Y a ver si así también lo vemos nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Porque en nuestro pasaje de esta mañana, Jueces capítulo 6, versículo 12, vamos de regreso para allá. Le dice el ángel de Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No? Y aquí podemos entender literalmente que pues, Jehová estaba con él porque ahí estaba él, ¿verdad? Ahí estaba Jehová con él. Y Gedeón como que no entiende porque le contesta, Señor mío, si Jehová está con nosotros, a ver, no, Jehová está contigo, no está con Israel. Israel estaba sufriendo las consecuencias de haber roto el pacto, ¿no? Y estaban como en la congeladora, ahorita estaban sufriendo las consecuencias de su pecado de haber roto el pacto. Y Jehová, el ángel de Jehová le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero la perspectiva de Gedeón es interesante porque dice, Señor mío, Señor con minúscula, dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, vemos que los padres, ¿verdad?, de Gedeón les habían contado de las maravillas de Dios, pero al no saber por qué le habrían sobrevenido estas cosas, pues claramente nos deja ver que no les habían contado toda la historia completa. No, no les habían contado del pacto, no les habían contado las consecuencias de romper el pacto, muy probablemente no les habían ni siquiera dicho cómo se rompía el pacto, ¿verdad? Porque estos mismos padres que está mencionando Gedeón, que le contaron las maravillas de Dios, son los mismos que en el capítulo siguiente vamos a ver que en su propia tierra tenían un altar a Baal y tenían imágenes de acera. Entonces eso es una incongruencia total entre las historias que les contaban y su vida real. Y muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Criamos hijos confundidos si les predicamos una cosa y vivimos otras. Empiezan a crecer con estas dudas diciendo, bueno, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está este Dios que tanto me dices? Y estoy viendo otras cosas en tu vida. Dudan, a lo mejor el resultado es que dudan de Dios, dudan de lo que es capaz porque no lo están viendo en las vidas de sus padres. Y quiero ir a un salmo rápidamente, al Salmo 78, para ejemplificar esto. ¿No? ¿Qué pasaría si decimos solamente una sección de la historia de Dios? Dice el Salmo 78. Escuchad, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Dices, ay, qué padre, ¿no? Que los padres le cuenten a los hijos las maravillas que Dios hizo, la potencia, el poder de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero si contamos hasta ahí está incompleto. Porque dice el versículo 5. Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces dice, qué padre. Está interesante, porque si tú divides este salmo y nada más cuentas los primeros 4 versículos, habla de las maravillas de Dios, que era lo que sabía Gedeón. Sin embargo, veía la realidad y decía, caray, pero esto no es lo que está pasando. Si tú cuentas del 5 al 8,
dicen, ok, es que las maravillas de Dios y todo viene acompañado de una ley, viene acompañado de mandamientos que deberían de haber guardado. La confianza de ellos debía estar puesta en Dios. Y les viene con la exhortación de que no fueran contumaces, de que no fueran rebeldes, que fueran fieles para con Dios, ¿verdad? Y si no cuentas la historia completa, pues muchas veces por eso la gente duda de Dios, o por eso la gente no entiende qué es lo que está pasando en su vida o en el mundo, porque no tienen la historia completa. Y es algo que siento que está de moda, ¿no? Hablar verdades a medias. Todos queremos hablar del amor de Dios, pero nadie quiere hablar la historia completa. Nadie quiere hablar de la responsabilidad que implica ser seguidor de Jesús. Porque cuando estamos con Él, cuando, cuando somos hijos de Él, entramos en un pacto de obediencia que tenemos con Él por habernos salvado, ¿no? Isaías recuerda esto, que a Israel le estorbaban las oraciones, o sea, no llegaban las oraciones de Israel a Dios por su desobediencia, por su pecado, porque el pecado nos estorba. Y hemos hablado muchas veces que debemos de tener cuentas cortas con Dios. O sea, es importantísimo que hablemos del amor de Dios, claro que sí, pero también es importante hablar de la santificación. Es importantísimo hablar de la salvación de Dios, pero también debemos hablar de la purificación. Debemos hablar del perdón que Dios nos da, al mismo tiempo debemos hablar de la responsabilidad que viene con este perdón. No podemos contar la historia a medias porque entonces pues no está completa. Entonces, muchas veces lo que pasa cuando escuchamos solamente las maravillas de Dios, solamente nos quedamos en que hemos oído hablar de Dios, hemos oído hablar de sus maravillas, hemos oído lo que Dios hace en la vida de otras personas, pero a lo mejor nunca lo hemos conocido y nunca lo hemos experimentado de primera mano, de una forma personal, de una forma en la que nosotros tenemos evidencia de quién es este Dios que hablan nuestros padres, ¿verdad? O este Dios que nos han contado. Y el versículo 14 viene donde ya Dios le empieza a dar instrucciones directas a Gedeón, porque le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te mando yo? Y obviamente la respuesta de Gedeón pues es muy humana y muy natural. Le responde, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, como que suena un poquito como, ¿yo? O sea, ¿yo voy a salvar a Israel? Pues, ¿quién crees que soy? ¿Con quién crees que estás hablando? Porque Gedeón está diciendo, pues yo soy de una familia pobre, yo soy el menor de mi casa. Él solamente veía su situación física. Él solamente en ese momento tenía una percepción de quién era él en términos humanos. Pero el ser que a Dios le importa, el ser un hombre o el ser una mujer de virtud, no tiene nada que ver con tu estatus físico, no tiene nada que ver con lo que tienes, sino con lo que eres en Él. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque vemos un patrón en las personas que Dios utiliza. Dios utiliza siempre personas que tienen un perfil. Y vamos a ver dos ejemplos rápidamente para que entiendas a qué me refiero. Como en Éxodo 18:21. Cuando Dios le está encargando a Moisés que escoja gente para que le ayude, ¿verdad? Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, está hablando de cualquier persona que fuera un líder, aunque fuera de 10 personas, debía tener esta lista de virtudes. Varones de virtudes, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Me suena mucho a la lista que encontramos en 1 Timoteo cuando está hablando de los servidores, de los siervos, de los diáconos, o sea, esa lista de características que deben de tener los siervos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿no? O sea, estas listas de cosas que Dios nos menciona no son al azar. Os está diciendo que todos debemos aspirar a tener esta lista como una lista de características que nos identifican.
O sea, que si Dios bajara y nos empezara a platicar, o sea, ¿qué virtudes mencionaría de nosotros? Porque si somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo, pues todos debemos ser servidores, ¿no? Y eso es lo que debemos de buscar, ser como Dios quiere que seamos. Y no nos enfoquemos, como muchas veces lo hacemos, solamente en lo que tenemos, sino enfocarnos en lo que somos y en lo que somos para Dios. Porque a lo mejor Gedeón humanamente pues no era nadie. Así como muchos de nosotros humanamente pues no somos nadie. No tenemos a lo mejor grandes poderes, grandes cualidades. Pero si Dios está con nosotros, bueno, eso es muy diferente. Pero para que Dios nos vea, para que Dios vea y diga, esta es una persona que vale la pena, bueno, entonces sí hay que tener ciertas características. Y cuando o sea, Dios ya le dice que esto es lo que va a hacer, el versículo 16, le dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, porque esa es la clave, yo estaré contigo. Y dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. otra vez, ¿no? Una tarea imposible. Entonces, Gedeón en este momento como que dice, caray, pues este cuate, ¿quién será? O sea, él está conmigo, dice que yo, que soy un don nadie, voy a hacer esta cosa tan impresionante. A ver, a lo mejor, a lo mejor este es un ángel, o a lo mejor empezamos a ver aquí como que sospecha que hay algo diferente, ¿no? Y, y le acaba diciendo que quiere una señal, porque como que llega el punto en el que siente algo raro, pero quiere confirmar que esto viene de Dios, quiere confirmar que este es un enviado de Dios. Y muchas veces, cuando Dios nos está hablando, cuando nos topamos con un pasaje que o sea, sabemos que Dios nos está diciendo algo, pues muchas veces dudamos, ¿no? ¿Será Dios? ¿Dios me estará diciendo esto? ¿Dios me estará pidiendo lo otro? ¿Me estará hablando a mí? Pues, si no le preguntas, pues, ¿cómo vas a estar seguro? ¿Cómo te vas a asegurar de que es Dios el que te está hablando? Porque en este pasaje vemos cómo Dios está trabajando en la percepción de Gedeón. Le está cambiando un poquito el chip, está cambiándole su limitada visión de las cosas, ¿no? Y también su superlimitada visión acerca de la vida, ¿no? Y a lo largo de esta conversación vemos a Dios trabajando en él. Y vemos cómo Dios cambia la percepción de él simplemente por mostrarle quién es él. Entonces, como Gedeón no se quiere quedar con la duda, a lo mejor recordó aquella vez que a Dios se le aparece a Abraham y Abraham dice, espérame tantito y déjame te traigo algo, ¿no? Y le saca comida y Dios le dice que Sara va a tener un hijo y después también le revela cómo iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces a lo mejor dijo Gedeón, espérame, voy a hacer lo mismo y si es Dios, pues a lo mejor me va a quedar claro, ¿no? Entonces, el versículo 17 dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A ver, yo quiero saber quién está hablando conmigo y quiero estar seguro. Entonces te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿No? Dios le da chance, porque Dios ocupa que entendamos quién es Él. Y no le cuesta tomarse el tiempo, no le cuesta ser paciente, nada, para que entendamos quién es Él, pero está esperando Dios porque Gedeón estaba en este proceso de querer creer y estaba haciendo algo para él. No estaba vaquetoneando, ¿verdad? No estaba rechazándolo, ¿no? Digo, a ver, espérame tantito, yo quiero saber si sí eres tú. Entonces, dice el versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y así lo hizo. Y él lo hizo así, perdón. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Se me hace muy interesante esta interacción, ¿no? Porque eh, además de que Gedeón quiere creer, está demandando señal, saca su ofrenda. Y dice, a ver, espérame. O sea, hay que recordar la situación en la que estaba Israel y que estaban pero completamente azorrillados por los madianitas. Entonces prepara un cabrito y panes sin levadura.
O sea, en la mitad de la crisis, en la mitad de la pobreza en que se encontraban. Entonces, esto tiene muchas implicaciones interesantes. Era una persona que tenía un plan, ¿no? Que tenía a lo mejor a sus cabritos escondidos, tenía suficiente harina, ¿verdad? O suficiente trigo para poder tener harina de hacer unos panes. Entonces, a lo mejor siendo otra persona, ¿verdad? Pudo haber dicho, híjole, pues fíjate que, pues como está la situación, anda medio complicada la cosa, ¿verdad? No tengo mucho, pues es que la crisis está dura, entonces, pues a ver, demuéstrame que eres Dios, ¿verdad? Pero, o sea, no pasa esto, sino que aun cuando estaban en esta crisis, o sea, Gedeón presenta una ofrenda a él. Y en este momento tenemos que entender que el hecho de presentar una ofrenda es reconocer que era más importante que él. Lo mismo que hizo Abraham cuando le da el diezmo a Melquisedec, ¿no? Como que era este reconocimiento de que, a ver, espérame. O sea, te voy a ofrecer algo a ti porque tú eres más importante. Y después, el ángel de Dios le dice qué hacer, le dice que vierte el caldo para que viera que no hay truco, toca la carne y los panes, sube fuego de la peña y consume toda la ofrenda. Y esa es la forma en la que entendemos, por lo que estamos leyendo, que ahí Gedeón entiende con quién estaba hablando. Si esto lo transportamos un poquito a nuestras vidas, no sé si nosotros estamos presentando nuestra ofrenda delante de Él para ver si nos demuestra quién es Él. O sea, muchas veces esperamos que Dios nos demuestre quién es Él sin estar dispuestos a presentar nuestra ofrenda. Y hemos hablado mucho de que nuestra ofrenda a Dios, como dice la Biblia, es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, solo vamos a hacer esto si entendemos con quién estamos tratando. A lo mejor estamos en esta etapa de, bueno, yo quiero saber si Dios en verdad es así. Ah, perfecto, entonces no te sientes. O sea, ve por tu ofrenda, preséntala delante de Él, ¿no? Y espera a ver qué es lo que Él hace para demostrarte que Él es Dios y demostrarte que Él te está enviando. Porque muchas veces, más bien, no tenemos nuestras prioridades bien definidas, no estamos ni siquiera en una conversación con Dios y decimos yo, ¿verdad? Mi cuerpo, mi dinero, mi tiempo, está muy ocupado, la estoy ocupando en otras cosas. Pero Dios nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer con nuestros cuerpos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Él nos dice qué es lo que debemos de hacer, las mismas instrucciones que le dijo a Gedeón. Lo debemos de presentar para Él, para gloria de Dios. Y de la misma forma que tiene implicaciones, como en el caso de Gedeón, que todas las implicaciones que tenía el poder tener un cabrito en un momento de crisis y que va y se lo presenta a Dios, pues obviamente nuestra vida va a también tener muchas implicaciones. Debemos ser valientes, debemos ser esforzados, debemos hacer lo correcto. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Dios lo ve? O sea, ¿nos va a esperar Dios porque estamos en este proceso? O ni siquiera estamos en este proceso, ¿verdad? Porque cuando Gedeón hace esto, cuando Gedeón le presenta su ofrenda y el ángel de Jehová le muestra que efectivamente era él y de una forma espectacular, milagrosa, extraña, ¿verdad? Desaparece de su vista. Dice el versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. En este momento Gedeón entendió con quién estaba hablando y el resultado lógico era temor, porque sabía que él no puede ver a Dios cara a cara, no, sabía, y es la misma expresión que vemos con Pedro, ¿no? Cuando de repente sale la pesca milagrosa y que voltea y dice, Señor, aléjate de mí, ¿verdad? Porque soy hombre pecador. O sea, cuando Dios te demuestra quién es Él, el problema es que no solo te demuestra y entiendes quién es Él, sino también te das cuenta de quién eres tú. Y el resultado lógico es esta sumisión, este temor de decir qué chico soy en comparación a Él. Pero la respuesta de Dios siempre es increíble porque le contesta a Dios y le dice, paz a ti, no tengas temor, no morirás. No morirás porque pues tengo un plan para ti. No, y no había visto a Dios, había visto al ángel de Jehová. Entonces lo ubica y le dice, no tengas temor, o sea, no morirás, o sea, paz a ti. No, paz a ti, porque eso es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, si vemos esta interacción que tiene Gedeón con el ángel de Jehová y cómo él trabaja
con él para darse cuenta quién era él, quién era Dios, qué es lo que él quería hacer, ¿no? Y este proceso de cambiar su percepción de las cosas. Muchas veces como que nosotros no entendemos esto. Y yo no sé qué sepas de Dios o que hayas oído de lo que Dios haya hecho en la vida de otras personas. O sea, sin importar esto, Dios quiere que tú lo conozcas de manera personal. Yo te voy a decir que no es lo mismo ver pasar un tren, no lo ves, lo escuchas, o te acercas y lo escuchas pasar. No es lo mismo que ponerte en las vías y que el tren te impacte. Para nada es lo mismo, no puedes tú sentir la misma fuerza simplemente por acercarte. Y lo mismo pasa con Dios, no es lo mismo ver a Dios de lejos que el Dios del universo impacte tu vida. O sea, no existe una sola persona que tenga un verdadero encuentro con Dios y que no pase nada en su vida. Y el resultado de lo que vemos en esta historia es que Gedeón levanta un altar y le puso Jehová Salom, que significa que Jehová era su paz. Él dijo, ok, tuve temor, estoy en una situación horrible y Dios me está mandando y me está diciendo que vaya a hacer esto y eso me dio paz. Abraham, por ejemplo, levantó un altar para sacrificar a su hijo y Jehová le proveyó, ¿verdad? Un carnero y él llamó ese lugar Jehová Jireh, que es Jehová proveerá. Jacob levantó un altar y le puso El Elohe Israel, que significa Dios es el Dios de Israel. Israel pues es Jacob y está diciendo Dios, este Jehová va a ser mi Dios. Moisés también edificó un altar y le puso Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y está padrísimo estudiar todos los nombres de Dios, ¿verdad? Pero debemos recordar que esos nombres son los nombres que esas personas le pusieron a esos altares, a esos recordatorios de quién era Jehová para ellos. La pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Yo te preguntaría, ¿has tenido un encuentro con Él? ¿Te has topado con Él al punto de decir, a ver, espérame, yo quiero saber si este es Dios o no? Porque Gedeón en este momento iba a empezar una etapa de reconciliar, ¿verdad? Nuevamente Israel con Dios. Porque estaban clamando a Él y Dios les iba a responder. Y el resultado de esto era la paz. Era salir de ese problemón que eran los madianitas. Pero esta paz y esta resolución del problema y esta reconciliación entre Israel y Dios solamente podía venir de Dios. De la misma forma que la reconciliación de nosotros con Dios solamente puede venir por medio de Dios. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la reconciliación, porque nuestro problema es el pecado, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios y que nos lleva a una condenación eterna, a una muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere paz, que tengamos paz para siempre. Y la única forma de tener esa paz es por medio de Jesucristo. Esa solución, ¿verdad? Ese pago por nuestros pecados que Él envió. Ese encuentro con Él nos da vida eterna a todos los que le creemos. Pero si no le crees, pues ahí está el problema, ¿verdad? El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Pero Jesús, obviamente, a los que creemos en Él es nuestro Salvador, pero es mucho más que eso. Y debemos de ponernos a pensar qué altares tenemos en nuestras vidas que nos recuerdan lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué eventos tenemos en nuestra propia vida que nos recuerdan lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Qué cambios nos ha hecho en nuestra vida? ¿Qué manifestaciones, verdad? Decir, no, es que obviamente esto es de Dios. Obviamente Dios es el que me da paz. Dios es el que me da tranquilidad. Dios es el que me sacó de este problema. Dios es el que me proveyó, ¿verdad?, de esta situación. Porque si nosotros estamos en este proceso de creer para Dios, si estamos en este proceso de empezar a hacer cosas para Dios, pues Él te está esperando. Te está esperando y está esperando para mostrarte quién es Él. Cuando veo lo que Dios es capaz de hacer, cuando las personas le creen, muchas veces me viene a la mente lo que pasó con Pedro. Está en la barca y viene caminando sobre el agua a Cristo y lo llama. Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo baje de la barca, ¿verdad? Y que vaya caminando hacia ti. Y le dice, ven, soy yo.
Y Pedro le cree. Le cree primero que es Cristo, después obedece y empieza a caminar sobre el agua. Ya después empezó a dudar y se hundió, ¿verdad? Pero debemos entender que cuando Dios nos llama a hacer algo, nos está diciendo, yo estoy con ustedes. Y si obedecemos, no hay nada imposible. Y esto nos debe recordar mucho lo que Él nos pidió, ¿verdad? Nos pidió que hiciésemos discípulos. No nos pide que caminemos sobre el agua, que seguramente podríamos, pero nos pidió que hiciéramos discípulos. Y nos dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Y todo lo que ha estado pasando en nuestra vida es Dios preparándonos para usarnos. Y nos sigue preparando cada día para lo que Él tiene, para sus planes, para sus propósitos. Pero hasta que no entendamos que esta instrucción viene de parte de Dios, hasta que no presentemos nuestra ofrenda y permitamos que Él nos manifieste quién es Él, y entendamos quién es Él, y entendamos también quiénes somos nosotros, que somos herramientas suyas, ¿no? Debemos de estar disponibles para ser utilizados. Debemos de estar dispuestos a ser utilizados. Hasta que no entendamos que somos herramientas, que cuando empecemos a obedecer lo que Dios nos está diciendo, vamos a poder ver las maravillas de Dios, las maravillas que Dios tiene preparados para nosotros. Y vamos a poder empezar a ser utilizados por Él. Y yo estoy seguro que ya lo está haciendo en tu vida. Yo estoy seguro que ya lo está haciendo en nuestra iglesia, ¿no? Porque como iglesia debería ser nuestra motivación que nadie se quede atrás. Que todos digamos, aquí estoy, Señor. Si alguien tiene dudas, pues presenta tu ofrenda para que te demuestre quién es Él, para que le creas y para que creyendo seas utilizado por Dios. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque en esta historia, Señor, nos muestras el proceso por el que debemos pasar para entender quién eres tú, Señor, entender que tú eres el que nos está llamando para tus propósitos, Señor. Te pido que voluntariamente presentemos nuestra ofrenda delante de ti, Señor, nuestros cuerpos, nuestras vidas delante de ti, para que veamos lo que tú vas a hacer y que viéndolo, Señor, te creamos. Y al creerte, Señor, podamos ser utilizados por ti. Te pido que esta sea una verdad en nuestra iglesia, Señor, que nos motivemos unos a otros a entender que todos estamos aquí para ser utilizados por ti, Señor. Te pido que nos muestres tus grandezas, Señor, que podamos verte por quién eres, Señor, y que podamos acabar completamente maravillados, Señor, con altares propios, que veamos lo que tú haces en nuestra vida y que de esa forma nadie nos pueda mover, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias. Espero que tengas una excelente semana, ya se nos está acabando el año. Que Dios te bendiga y pues seguimos viéndonos por aquí. Hasta la próxima.